desde Londres. Buenos días, te saludamos con gusto desde acá de Hermosillo, Sonora, México. O buenas tardes por allá. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con un día muy intenso, muchas actividades. El primer ministro británico, David Cameron, está hablando en este momento en el Parlamento y hablando un poco de situación después del Brexit, del voto del Brexit que hemos visto el jueves pasado, en el que Canadá efectivamente decidió en Europea y bueno, justamente estamos viendo lo que están viendo las bolsas de Londres. El índice principal ha desmoronado prácticamente, ha perdido el 7% de su valor y la libre también está. A ver, Leonardo, vamos a volver a contactarte porque estamos perdiendo comunicación, por favor, para después irnos, porque hay un recorte ya presupuestal, que es decir, Brexit, que significa la salida. Ojo, Reino Unido, el impacto desde los 50 fue impulsado por Francia, por Robert Schuman, específicamente un acuerdo para lo que sería la operación comercial del acero, que era lo que los desvinculó después de la guerra o los unió, es decir, después vendría la alianza diplomática, la alianza política que vendría a cristalizarse en los 90s para ser reconocida legalmente en la Unión Europea. Inglaterra ahí dentro, que ciertamente la libra esterlina no estaba dentro de la zona euro de los 28 países, pero sí estaban los acuerdos fiscales, los acuerdos políticos. Se crea un Banco Central Europeo, se crea la Unión Europea con sede en Bruselas, se crea la Eurocámara, todo eso que tenía una, vamos a decir, la operación en los 28 países. Se desmorona, es decir, se sale Inglaterra, se sale el Reino Unido, estos 4 países que conforman al Reino Unido, desde que venía la crisis de Grecia, que afectó a Portugal, que afectó a Italia. ¿Por qué? Porque el debate era cómo es posible que Europa esté siendo tan irresponsable con el manejo económico en Grecia, en Portugal, en Italia, por ejemplo, en España, y el debate empezó diciendo los ingleses nos va a afectar a nosotros. Después se viene la crisis migratoria que empezó a afectar a los países. Para hacer un contexto rápido de por qué sale el Reino Unido de la Unión Europea, pero la Unión Europea también financiaba, por ejemplo, muchas cuestiones de estudios contra el cáncer, estudios de salud. Había una hermandad que los agrupaba a todos, por ejemplo, los protegía frente al mundo. En política económica, de seguridad. Ojo cómo queda, porque ahora se dice que votaron pues el sector conservador, bueno, sobre todo la gente mayor es la que votó, porque Londres, el 80% de Londres rechazó un Brexit. La Londres multicultural, o Londres ahorita el alcalde es un musulmán, por ejemplo, origen musulmán. El debate está muy interesante y todo esto ha venido a sacudir a los mercados a nivel internacional, la economía. Inmediatamente Luis Videgaray anuncia un recorte en educación y en Hacienda también, por ejemplo. ¿Le va a afectar a Sonora? ¿Cómo? Tenemos problemas ahí con la comunicación en Londres con Leonardo Boix, corresponsal internacional, sino para irnos ya con Xochitl Lagarda. Porque pues David Cameron va a pasar a la historia como el primer ministro. Luis Huesca, bienvenido, doctor, por acá. Buenos días, Luis Alberto, gracias. Para darnos el enfoque económico, frente a qué estamos, cómo afectaría a Sonora. Ahorita me voy con Joel Espejel, también el jefe del Departamento de Economía, porque sí hay una sacudida, ya lo dijo Torreblanca. El viernes viene una afectación en inversión y empleo para los estados, en específico para Sonora, en esto que ha sacudido al mundo. Ha caído la libra esterlina también a niveles que no tenía desde 1985. Insisto, aunque la libra esterlina no era de la zona euro, Luis, es decir, es lo que veo yo también como, pues era una economía protegida, ¿no? El Reino Unido, es decir, a ver, ¿a quién tengo en la línea? Si no me voy con Luis Huesca para seguir con la interpretación. Esto que ha dado ha cambiado el mapa geopolítico, que después de la Segunda Guerra Mundial se había convertido en una fortaleza para Europa, con un sistema diplomático en la ONU, de seguridad en la OTAN, en economía y política interna con el Banco Europeo, con la Comunidad Europea, y que viene a pegar hasta México. Anuncia Luis Videgaray un recorte presupuestal a la educación, a la economía. ¿Y cómo pudiera afectar a Sonora? Xochitl Lagarda, la presidenta de la Comisión de Educación a nivel nacional de Coparmex, y pues también que le ha dado seguimiento mucho a estos temas. Xochitl, ¿cómo ves? ¿Cuál sería el primer diagnóstico que hay a nivel nacional de esto o cómo pudiera afectar? Siempre buenos días. Buenos días. Buenos días, perdón. Siempre cualquier recorte de presupuesto impacta. Ya del presupuesto 2015 al 2016 ya
el presupuesto educativo ya había sufrido un impacto, ¿verdad? Un recorte. Ahorita el recorte que se aplicó en educación fue del porcentaje más grande, al igual que en salud, en este nuevo recorte que se aplicó al gasto. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, el análisis es que está muy dirigido el recorte a lo que son las becas que se están llevando y a conceptos en educación superior, en conceptos de ciencia y tecnología. No se está recortando al gasto en infraestructura y en algunos proyectos que ya se tenían, tampoco al tema de capacitación docente. ¿Es en becas y qué más? En infraestructura, sobre todo ahorita este segundo gasto se está recortando al tema de educación superior, becas y CONACYT, que son los conceptos de ciencia, tecnología e investigación. Sí, en el primer recorte se recortaron algunos programas enfocados al tema de obras públicas, ¿sí? Como son, y sobre todo enfocados a temas de culturas, apoyo a la cultura municipal, monumentos históricos, iba por ahí la línea del primer recorte. Ahorita el recorte va más enfocado a lo que son becas en educación media, superior y superior. Por el Brexit, el anuncio que hacen el viernes. Pues no sabemos si es por eso, es lo que dicen, ¿verdad? Es lo que dicen, algunos dicen también que ya estaba preparado el recorte, pero que es una medida preventiva que se está tomando por la desestabilidad que se viene. Pues sí va a pegar algo, becas en educación media, superior y superior. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que este recorte ahorita, pero es a nivel nacional, el porcentaje aquí en Sonora, estás hablando de 6.500 millones de pesos. ¿Sí? 6.500 millones de pesos. Sí. ¿No hay datos específicos de Sonora todavía? Es decir, por ejemplo, o por estados, pues. No, todavía no se tiene el reporte por entidades federativas. El recorte, pues, la información pienso que va a comenzar a impactarse y ya con más información esta semana. Ahorita lo que sabemos es que fueron a esos rubros que te mencioné ahorita, por supuesto que va a impactar. No viene recorte para el tema de capacitación en el tema de los maestros, pero pues sí viene para los alumnos, entonces ahí es donde se tienen que tomar las prevenciones. Pues es algo interesante, imagínate, es decir, bueno, todavía falta aterrizar en datos duros, cuántos estudiantes, cuántos aspirantes, de qué rubros. No ha hecho público todavía a nivel nacional, solo de entrada. ¿Cuánto es en sí el presupuesto nacional en números globales? Perdón. El presupuesto nacional para el 2016 fue de 299.359 millones de pesos. De esos 299.359 se están recortando ahorita 6.500 millones de pesos. ¿Sí? Esa es la proporción del recorte. 6.500. 6.500 millones de pesos, sí. De todo el presupuesto nacional, que a nivel nacional, insisto, no es solo Sonora, ¿no? Ojo. Así es, sí. ¿Y qué valoración ustedes o qué recomendaciones hacen a futuro, a lo que vendría, Xóchitl? Nosotros vemos pues que sigue siendo la educación uno de los rubros donde se vuelve a recortar el presupuesto, uno de los rubros que deberían de estar al inicio como prioritarios de la agenda. Queremos conocer un poco más de la justificación, porque es este rubro de nuevo el que sufre uno de los mayores recortes, ¿sí? Entonces esta semana se van a comenzar a dar consultas, vamos a empezar a tener más información. Ningún recorte es presupuesto, mucho menos cuando nos encontramos en un proceso como el que se encuentra actualmente la educación, aplicación de la reforma educativa, la decisión de poner al centro a la educación para poder transformar el país. Entonces cualquier tema que impacte a los jóvenes, a la infraestructura, a los maestros, pues va a impactar no de manera positiva. Todavía no tenemos mucha información, te repito, de dónde, en qué porcentaje va a impactar, por ejemplo, aquí en Sonora, para poder saber
cuáles son las previsiones que deberá tomar el Estado o los propios padres de familia. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente, Xóchitl. Creo que esto pues nos impacta a todos, es decir, sí hay una afectación indirecta pues a las becas, a la educación, a la economía. Me decía Torreblanca que también en empleo y en inversión el próximo año se verá mermado. Por lo pronto esperaremos a tener datos duros más claros es decir, en qué estado, cuánto a cada estado y en qué, por ejemplo, rubros, ¿no?, de ese estado, ¿no? Por supuesto, si tenemos más información nos comunicamos con ustedes. Gracias, Xóchitl. Gracias, buen día. Xóchitl Lagarra, presidenta nacional de Desarrollo Social de Coparmex, bueno, y de educación y todos los temas de educación. Voy a hacer un corte